Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que creo que todos los integrantes de nuestro bloque han sido muy contundentes, han marcado con mucha solidez las razones en cada argumentación para ponerse justamente al avance de este proyecto. Eh, yo la verdad es que quisiera eh, aprovechar en estos minutos, en estos breves minutos del cierre, para reflexionar respecto a lo que ha ocurrido en el transcurso del año. Tampoco me voy a extender en el tiempo, pero hoy es 10 de diciembre. Hoy se cumple un año de la asunción de la fórmula Fernández-Fernández. Y así como en el día de ayer nosotros tomamos conocimiento a través de una nota, de una especie de a un año el balance que realizara la presidenta del Senado de la Nación, quiero reflexionar en cuanto a los avances y retrocesos en el transcurso del año en función de las consideraciones políticas que efectuó la propia. Lo quiero hacer porque, eh, a diferencia de otros presidentes eh, que han estado al frente de la Cámara de Senadores, la presidenta del Senado tiene un plus que le reconoce no solamente el propio oficialismo, sino también la oposición. Fue la articuladora del armado del Frente de Todos y fue la responsable política en primera instancia, como también ya lo señaló en una carta, de que el actual presidente de la República fuera elegido en función de la cuestión de la importancia de las formas que no tenían que ver con el fondo, y ahí, bueno, describió justamente un mensaje que tiene que resolverlo el frente para adentro. Como en todas las cartas o los mensajes del último año, hay cuestiones que uno puede coincidir, yo puedo coincidir y poner en valor con los matices, con las marchas y contramarchas que se han dado en el transcurso de este año, con el trabajo de las sesiones virtuales. Digo marchas y contramarchas porque así como la presidenta justamente revaloriza las 32 sesiones, las reuniones de comisiones y los expositores que han pasado poniendo en valor justamente el trabajo parlamentario, a mí me parece que, que nada compensa, y en esto tiene que venir el reconocimiento de toda la Cámara, el esfuerzo de la sociedad, de aquellos que, siendo también servicio esencial, no pueden prestar una tarea vía Zoom. Y lo han hecho poniendo el cuerpo y el alma, como los médicos, los enfermeros, el personal de seguridad, los transportistas y cada uno de los trabajadores que en la Argentina han estado ahí, firmes de pie, independientemente de la virtualidad. Pero en esta rendición, en esta especie de balance o de rendición de cuentas, se describen claramente tres aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la labor parlamentaria, y como ya le dije, podemos coincidir con matices, y vaya si hubo matices con decretos, marchas y contramarchas a lo largo del año, pero fuimos avanzando, estableciendo criterios y reglas de funcionamiento. Hay una segunda parte muy extensa, tanto la primera como la segunda, que tiene que ver con el aspecto judicial, es decir, con la Corte, y en el medio una muy breve descripción en relación al gran esfuerzo del Poder Ejecutivo, es decir, un deslinde del ámbito del Senado de la Nación, del Parlamento, del propio Poder Ejecutivo, con el esfuerzo y las políticas que implementó, y un capítulo, una catrata dedicada a la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con la cuestión judicial. Miren, como primera reflexión, nosotros siempre hemos dicho desde que arrancó el gobierno que habían agendas claras y que la Carta refleja en estas agendas claras. Las agendas del Ejecutivo y las agendas del propio Senado de la Nación. Las agendas del Ejecutivo, bueno, tienen que ver con lo que medianamente se revaloriza como gran esfuerzo, pero como siempre, como todo el relato, viene de la mano de que ese gran esfuerzo para mostrar y exhibir
resultados favorables en la renegociación de la deuda, en este caso en materias de salud y fundamentalmente en materia de contención a los vulnerables, merece un análisis pormenorizado. Miren, en primer lugar, en materia de salud, a mí me parece, yo no diría una mezquindad, sino faltarle una falta de inteligencia no solamente al Senado, sino a la sociedad, dejar establecido este criterio de que el sistema de salud estaba colapsado por la gestión de Cambiemos, cuando en la propia carta se reconoce que la pandemia fue el segundo hecho inédito, el primero predecible fue la herencia económica del gobierno, que también hay mucho para hablar, y también respecto a la pandemia. Yo creo que en materia de salud el gobierno tiene muy poco para exhibir. Por eso hay que detenerse en la carta para darnos cuenta que todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo son tres grandes esfuerzos. Deuda, materia de salud, que los resultados fueron pésimos, porque nos mantuvieron encerrados, apostaron a una cuarentena prolongada y terminamos siendo el séptimo país del mundo con mayor decesos por millón de habitantes. En materia de contención a los vulnerables, bueno, ahí está el tema. Es todo un tema porque el mayor esfuerzo del gobierno y del propio Poder Ejecutivo, como lo dice la Carta, viene de la mano de la contención de los sectores vulnerables con el ingreso familiar de emergencia y también con las ayudas transitorias a las empresas con los ATP. Y tenemos dos inconvenientes, dos grandes inconvenientes. En primer lugar, esto fue lo que se ha hecho en el transcurso del año. Eso es muy cierto. Pero fíjense que de la reflexión del aporte del gobierno para la contención de los vulnerables, o casualidad, en esta carta se omiten a los jubilados. Los jubilados no están en la carta, no están en un proceso de reflexión de lo que se ha avanzado o trabajado para contención de sectores vulnerables en el transcurso del año. Y de alguna manera, esto implica blanquear una realidad. Independientemente de lo que se quiso corregir con la ley en tratamiento en el marco del Senado de la Nación, lo real y concreto es que el gobierno eligió el camino del ajuste, como siempre lo hemos dicho, pero no tienen cómo disimular que el ajuste pasó justamente por los jubilados. Lo dijo el senador Martínez, habló de 89.700 millones que se han ahorrado, suspendiendo la movilidad previsional, la que demonizaban en el pasado. Se tomaron 180 días, prorrogando con 180 días más y a través de decretos hasta que fueron establecida su inconstitucionalidad por determinados tribunales para presentar una fórmula producto del acuerdo. Y yo los entiendo, porque, yo los entiendo a muchos, que hoy fueron muy vehementes, yo diría algunos que estaban, no digo nerviosos, pero un poco molestos, porque, bueno, hay que dar la cara, y decirle claramente que en el transcurso del año y de presente y de futuro, la única herramienta que se cuenta para ajustar es a los propios jubilados. Entonces, la pregunta que yo me hago, independientemente del ahorro de los 89.700 millones de pesos que ajustaron por ahí suspendiendo la movilidad, con la decisión que adoptaron de no contemplar como parámetro, como cualquier incremento, digamos, de actualización del haber jubilatorio, el proceso inflacionario, donde el presupuesto nos habla de 26 y pico, 29, y el relevamiento estimado mensual del Banco Central nos habla de una inflación que puede llegar al 50%. En la Argentina de hoy, en la Argentina actual, y esto va fundamentalmente para quienes gobiernan, en la Argentina a partir de diciembre que no hay contención para los que percibían un ingreso familiar de emergencia, que tampoco hay contención para las pequeñas y medianas empresas porque no hay ATP, y que también terminan con una fórmula donde los jubilados van a perder los jubilados en relación a la inflación. Yo digo, ¿quién se salva? ¿Quién? A ver, porque medianamente cuando se ajusta hay que decidir, medianamente hay que optar, pero ustedes fueron por todo.
Ahora, ¿cuál es el inconveniente de ir por todo a nivel de ajuste? El problema es que desde el Ejecutivo se decide avanzar por todo, pero sin plan. Y el inconveniente que tenemos desde el primer día con la gestión que hoy cumple un año es que este gobierno asumió sin plan, asumió sin hoja de ruta, estaban a la espera de la reestructuración de la deuda, que la lograron, y después la reestructuración de la deuda para no mostrar las cartas, íbamos a conocer el plan, y el plan lo conocimos en el presupuesto. Y se ajusta, y se ajusta, y se ajusta, y se ajusta, y la salida es lamentable, o mejor dicho, es el abismo. Entonces, no hay discusión de fondo. Yo sé que la discusión de fondo del sistema previsional tiene que ver con todo lo que se ha dicho, con la insustentabilidad de un sistema. Tampoco ha existido decisión política de un abordaje serio, porque el gobierno, el Poder Ejecutivo, en el transcurso del año, no ha hecho ningún abordaje serio de ningún tema, con excepción de la reestructuración de la deuda. Independientemente de ese resultado, el resto fue improvisación. En todo, ¿eh? En todo. Reforma judicial, que no fue reforma judicial, que fue reforma de la justicia federal. Traslados que no son traslados, que quedan a mitad de camino. Marchas y contramarchas. Cuarentenas, que ahí estaba la infectadura colectiva, hasta dejar sin efecto la cuarentena porque es mala palabra. El aspo al tipo y mágicamente cambió todo. Y no es así, así no funciona. Entonces, si bien es cierto, como acá se ha planteado, de que hay que dar la discusión de un sistema que es insustentable y que nosotros estamos dispuestos a darlo, pero el Ejecutivo ni siquiera tiene, a ver, una hoja de ruta, reitero, para el ajuste. Fueron por todos. No se salva el que no tiene trabajo. No se salva el que perdió el empleo o porque ingresó en la etapa de concursos preventivos le bajaron la persiana y destruyen a los jubilados. La canasta básica está por encima de 49.000 pesos. Por encima de 49.000 pesos. Y hoy, en la Argentina de hoy, el 70% de los jubilados no cubren la canasta básica. Ni siquiera si suman las dos mínimas, con este argumento de que con las dos mínimas siempre se compensaba la canasta básica, hoy no se compensa. Entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la contención? Uno tiene que contener. No contengo a los jubilados, no contengo a desocupados, no contengo a que genere trabajo. ¿Dónde está, digamos, el plan B de arranque? Si solamente es ajuste. Diciembre, estamos en diciembre. A partir de enero se comienza este capítulo. Entonces, nuestra preocupación, nuestra advertencia, tiene que ver porque desde el minuto uno hemos dicho que estamos dispuestos. Y no es para la tribuna, porque somos conscientes de la gravedad de la Argentina y de las cuotas de responsabilidad que tiene la dirigencia política, fundamentalmente en materia previsional. Desde el arranque, desde un sistema que contemplaba la inflación como variable de actualización, hasta cuando se dejó sin efecto, se intervino el INDEC, etcétera, 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 todo lo que se ha dicho a lo largo de la sesión. Pero ¿saben qué pasa? Que esto va a terminar con la tercera pata de la carga. Con la tercera pata de la carga. Porque siempre hay que buscar responsables. Yo no voy a entrar en las cuestiones que tienen que ver en las cuestiones personales, pero sí hay algo de la carta que me preocupa en relación a la Corte. Si terminamos en la Corte con decisiones políticas, es porque las decisiones fueron muy mal instrumentadas. Se terminó en la Corte con el tema de los traslados, tratando de modificar un precedente que sabía que iba a terminar mal, que no conformó al gobierno ni conformó a la oposición, y terminó en la Corte. Avanzaron con una reforma judicial para intentar colonizarla para que la propia Corte la deje sin efecto en su propio fallo. Y ahí duerme en la Cámara de Diputados. Se avanzó con una ley que también fue cuestionada del impuesto con doble tributación para no buscar el acuerdo y va a terminar judicializándose en la Corte. Pero el problema de la Carta en relación a la Corte, hay dos problemas. En primer lugar, esta especie de la victimización por la persecución de la pertenencia política de la Corte. Miren, la Corte tiene 5 miembros, 4 son de extracción peronista. Con excepción del doctor Carlos Rosenthal, los 4 restantes integrantes son de extracción peronista. Primero. En segundo lugar, esta idea de cuidado con la Corte
que puede ser responsable, digamos, del precipicio o la estrepitosa caída del gobierno, no. Ese es un error. ¿Y saben por qué? No busquen culpables en la Corte, por una Corte que puede dar supuestamente un golpe económico. Miren, se puede invocar la vocación republicana en la Argentina, pero la vocación republicana viene de la mano de respetar la división de poderes. Nosotros nos tocó asumir en el 2015 y debutamos con un regalito de la devolución, después de estar congelados, después del 2006, de devolución del 15% de participación del ANSES, que tanto se ha hablado. Y acordamos con todos los gobernadores. Ni victimización ni persecución, había que acordar. Y fueron miles y miles de millones de pesos y avanzamos. Entonces, solamente para terminar en función de este balance de este año, el problema es que el gobierno no culpen a nadie, no culpen a nadie, ni de la decisión de ajustar por la variable de los jubilados, porque ajustan por ese lado, no culpen de la falta de programa, ni del desencanto de la sociedad. Lo más preocupante no solamente es por dónde decidieron ajustar, el desencanto de la sociedad, el desconcierto de la sociedad, con un presidente que no encuentra la brújula. Pero no le culpen a la Corte, no le culpen a la oposición, no culpen al Parlamento. Lo que tienen que hacer, así como fueron articuladores de un triunfo electoral, mirar a la Rosada y a su equipo de gobierno, porque las fallas y los errores de gestión la pagan los argentinos. Y así como se pone en valor el Parlamento, es tiempo de reconsiderar, cuando se articula un triunfo, también se tiene que liderar e influir para que las cosas se corrijan. Porque así como vamos, terminan perdiendo la gente. Gracias, presidenta. Gracias, señor senador.